Vamos a comenzar con el acto de presentación y defensa de la tesis doctoral que nos presenta don Omar Eduardo Rojas Bolaños, titulado Falsos positivos en Colombia 2002-2010, un Estado constitucional falseable. Ante este tribunal constituido por el profesor Carlos Andrés Orozco Arcieri y el profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, quienes actúan como secretario y vocal respectivamente del tribunal, y yo, Iñaki Rivera Beiras, por el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Entonces, señor Rojas Bolaño, tiene usted el tiempo que considere pertinente para su presentación. Se suele rogar que no sea un tiempo excesivamente largo, porque evidentemente la tesis está leída y muy bien leída, y luego de escucharle daremos la palabra a los miembros del tribunal. Cuando quiera. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Honorable tribunal, colegas, compañeras, compañeros y víctimas que hoy nos acompañan desde la memoria. Esta investigación busca comprender y explicar uno de los fenómenos más paradigmáticos de la violencia en Colombia: los falsos positivos. El problema central que la orienta nace de una pregunta tan dolorosa como urgente, una pregunta que atraviesa nuestra historia reciente y que interpela directamente al Estado constitucional. ¿Cómo pudo el Estado colombiano, amparado en la Constitución y en el discurso democrático, sostener durante 8 años una política que produjo miles de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate y además dotarlas de legalidad? Mi punto de partida es claro. Los falsos positivos no son la suma de homicidios individuales. Constituyen una categoría específica de crimen de Estado, con un lenguaje propio, una arquitectura institucional definida y una lógica política precisa. No fueron excesos individuales ni errores operativos. Fueron una práctica sistemática, planificada y sostenida desde el núcleo del poder político, militar y económico. Una maquinaria en la que la eficacia se midió en cadáveres y en la que la legalidad no desapareció, sino que fue reconfigurada para hacer posible la muerte. El falso positivo es un crimen de Estado específico y particular, con rasgos propios que lo diferencian de otras formas de violencia estatal. Sostengo que el falso positivo constituye un dispositivo criminal estatal caracterizado por 5 elementos estructurales que actúan de manera conjunta: ejecución extrajudicial de civiles presentados como terroristas o criminales; teatralidad del crimen, escenificación de combates incluyendo la puesta en escena pública y mediática del hecho; falso relato oficial, transforma asesinatos en resultados legítimos y los inscribe en discursos de seguridad y eficacia; medición de la eficacia, conteo de cuerpos, donde la muerte se convierte en indicador de desempeño institucional; y fabricación de legalidad, normaliza, justifica y encubre el crimen. El falso positivo no fue un error ni una desviación, sino una forma estructural de violencia producida por el Estado, sostenida por dispositivos jurídicos, administrativos y simbólicos. No es un efecto colateral de la guerra ni una desviación institucional. Es una tecnología de poder diseñada para mostrar eficacia, producir obediencia y sostener una narrativa de control territorial y éxito militar. Esta hipótesis
atraviesa toda la investigación y orienta tanto el análisis teórico como el análisis empírico. Para demostrar la hipótesis, organizo mi exposición en una serie de momentos analíticos. En primer momento, analizo el contexto político de la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez y la implementación de la política de seguridad democrática, no como un simple marco gubernamental, sino como un dispositivo de poder que reconfiguró la relación entre legalidad, guerra y producción de resultados militares. En un segundo momento, examino la existencia del falso positivo antes del gobierno de Uribe para demostrar que no se trata de un fenómeno creado en ese periodo, sino de una práctica previa que fue reorganizada, intensificada y sistematizada bajo nuevas condiciones políticas, jurídicas y operacionales. En un tercer momento, muestro cómo durante los años 2002-2010 el falso positivo se consolida como un crimen de Estado específico, articulado a incentivos institucionales, narrativas oficiales y mecanismos de encubrimiento, hasta convertirse en una práctica estructural de producción de violencia legítima. El recorrido permite comprender no solo cuándo y cómo ocurrió el falso positivo, sino por qué fue posible dentro de un Estado constitucional. Desde la criminología crítica, sabemos que los crímenes de Estado no son anomalías individuales, sino expresiones estructurales de sistemas de dominación que producen daño social bajo la apariencia de legalidad. Con Zaffaroni vemos que el propio Estado prepara, normaliza y luego niega sus atrocidades. Con Vergalli vemos la violencia sistemática de derechos humanos. Con Rivera Beiras lo vemos como crímenes de sistema. Y con Silveira vemos cómo el Estado constitucional puede operar como máquina de violencia con ropaje jurídico. Su teoría de las máscaras. Desde la filosofía política, el falso positivo puede leerse como un dispositivo de poder y verdad. Foucault nos enseña que el poder moderno administra la vida y gestiona la muerte. Agamben aporta la idea de la nuda vida y del estado de excepción normalizado. Bembe, la necropolítica, y Arendt, la mentira institucionalizada como forma de gobierno. Desde los estudios sobre control social, Martín Baró analiza la manipulación de la conciencia colectiva. Chomsky, la función de la propaganda, y Grossman permite entender la teatralidad del falso positivo, inscrita, como señala Bourdieu, en la lógica neoliberal contemporánea. Metodológicamente, la investigación se inscribe en la tradición cualitativa de las ciencias sociales con enfoque interpretativo, crítico y comprometido. Combina revisión documental y jurisprudencial con observación participante, entrevistas y conversaciones con víctimas, victimarios, familiares, integrantes de las Fuerzas Armadas y expertos. Se asume una opción epistemológica decolonial inspirada en Falborda. Investigar es pensar con el corazón y sentir con la cabeza. El investigador forma parte de las realidades que estudia, rompe con la exterioridad clásica y asume una posición de actor comprometido. La triangulación de fuentes académicas, judiciales y testimoniales permitió identificar patrones macrocriminales, discursos legitimadores y mecanismos de encubrimiento. En conjunto, la tesis demuestra que los falsos positivos no fueron una desviación del Estado constitucional, sino la manifestación de su capacidad de falsearse a sí mismo para sostener un orden de poder y una economía de la violencia. Aporta una lectura crítica desde el sur global
donde el conocimiento no solo describe el crimen, sino que lo denuncia, lo desarma y propone caminos hacia una justicia verdaderamente democrática. Entre 2002 y 2010, miles de civiles vulnerables fueron asesinados por integrantes de las Fuerzas Armadas, otras instituciones del Estado y estructuras paramilitares, y posteriormente fueron presentados como bajas en combate. Fueron el resultado de una política sistemática, institucionalizada y amparada por el propio Estado constitucional colombiano. Para comprender la operacionalización de los falsos positivos, es necesario situarlos en su contexto político. Álvaro Uribe Vélez llega al poder en 2002, en medio de una profunda crisis de seguridad y desconfianza institucional. Promete orden y resultados a través de la política de seguridad democrática que en apariencia ofrecía protección, pero que en realidad articuló un proyecto político, económico y geopolítico de gran alcance. Se sostuvo sobre 3 pilares. Doctrina del enemigo interno, heredada de la Guerra Fría, que disolvió la frontera entre combatiente y civil. Alianza de Estados Unidos y el Plan Colombia, que subordinó la política de defensa a la lógica del antiterrorismo global. Y racionalidad neoliberal, que transformó la seguridad en una mercancía política medible, premiable y cuantificable. El resultado fue la militarización de la vida civil. La seguridad se convirtió en un valor democrático central y el ejército en su garante moral. Uribe concentró poder en la presidencia, debilitó controles y promovió sistemas paralelos de inteligencia, delación e información, capturando el Estado desde dentro bajo apariencia de legitimidad. Se instaló una lógica de resultados. La eficacia militar se midió en bajas en combate. Cada cuerpo era un logro. Los comandantes eran premiados por cifras, ascensos, condecoraciones, recompensas, licencias. Cuando no había cifras, se fabricaban. La muerte se convirtió en estadística, el éxito en contabilidad. La política combinó medidas visibles, leyes, decretos, aumento de pie de fuerza, redes de informantes, con mecanismos invisibles, órdenes verbales, metas no registradas, directrices confidenciales y un sistema de encubrimiento institucional. Muy pronto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron patrones de ejecuciones extrajudiciales y ocultamiento, señalando tolerancia institucional y participación de altos mandos. La respuesta oficial fue la negación y la estigmatización mientras el conteo seguía creciendo. Al final del periodo, la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció al menos 6.402 personas ejecutadas ilegítimamente entre el periodo 2002 y 2008. Nuestras investigaciones previas proyectan más de 10.000 ejecuciones durante el gobierno de Uribe. No hablamos de errores, hablamos de patrones, de una política de conteo y de un crimen de Estado. La política de seguridad democrática fue más que una estrategia militar, fue un modo de gobierno que fusionó legalidad y crimen, eficacia y barbarie, visibilidad y secreto. El lenguaje oficial convirtió el asesinato en resultado operacional, la institucionalidad lo transformó en trámite y la sociedad aprendió durante años a mirar hacia otro lado. Antes de la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder, las Fuerzas Armadas colombianas ya habían desarrollado prácticas que anticipaban el fenómeno de los falsos positivos.
Durante los años 90 se consolidaron doctrinas de seguridad centradas en la figura del enemigo interno, entendido como una categoría amplia que incluía no solo a actores armados, sino también a poblaciones consideradas sospechosas. En ese momento, la eficacia no se medía en cuerpos, sino en lealtad. El valor del soldado o del policía estaba en su obediencia, en su alineación con el régimen y en su capacidad para sostener el orden existente. La violencia era funcional, pero debía permanecer parcialmente oculta. Entre 1990 y 1994, bajo el gobierno de César Gaviria, se registraron aproximadamente 9.497 ejecuciones atribuidas a agentes del Estado, reportadas como asesinatos políticos y de limpieza social. Es la cifra más alta registrada en las últimas décadas. Aún no existía la lógica del positivo, pero sí estaba plenamente activa la máquina represiva. Estructuras militares y policiales, con amplios márgenes de autonomía, respaldo político y narrativas que justificaban la violencia en nombre de la seguridad y el progreso. Esto es clave. La violencia estatal no comienza con el uribismo. Sin embargo, durante los años 90 predominó un régimen de ocultamiento. La violencia debía negarse o explicarse como exceso, error o desviación individual. Entre 1994 y 2002, las cifras disminuyen, pero los patrones se mantienen. Asesinatos selectivos, ejecuciones sumarias y operaciones encubiertas con víctimas civiles. En ese periodo se consolidan alianzas entre sectores militares, políticos y paramilitares y se ensaya un modelo de seguridad delegada, donde el Estado terceriza la violencia. Aquí se prepara el terreno para el punto de inflexión. Uribe no inventa los falsos positivos. Lo que hace es perfeccionarlos, les da un rostro visible, visibiliza lo oculto. Toma una práctica latente y la convierte en política de Estado. La dota de legalidad, presupuesto y lenguaje administrativo. El asesinato deja de ocultarse, se reporta, se premia y se celebra. Donde antes había represión encubierta, introduce la lógica del rendimiento. La muerte se transforma en indicador de éxito. Pero las raíces son aún más profundas. Desde los años 50 y 70, bajo el discurso del bandolerismo, campesinos asesinados fueron contados como enemigos abatidos. Durante el Frente Nacional, la llamada Ley de Fuga legitimó ejecuciones con una fórmula jurídica. Intentó huir. Esa pedagogía enseñó al Estado a mentir legalmente, a usar el lenguaje del derecho para encubrir la barbarie. Cuando se implementa la política de seguridad democrática, la estructura ya estaba instalada. Doctrina del enemigo interno, fuero militar, cultura del secreto y una sociedad habituada a sospechar del pobre, del disidente y del excluido. Uribe hereda esa maquinaria y la sistematiza, le asigna metas, indicadores y recompensas. Las víctimas fueron campesinos, jóvenes desempleados, indígenas, obreros y habitantes de calle, personas a las que el Estado debía proteger, no eliminar. El término falso positivo fue acuñado por organizaciones de derechos humanos ante la urgencia de nombrar lo innombrable. No existía categoría jurídica capaz de abarcar la coordinación interinstitucional del crimen. El reclutamiento engañoso, la aprehensión ilegal, la desaparición, la tortura, el montaje, la mentira y la recompensa. Hoy reconstruimos ese contexto, ese concepto, esa palabra desde la evidencia. Archivos, institucionalidad y experiencia vivida. No lo reducimos a ejecución extrajudicial.
Esa simplificación empobrece su magnitud y diluye su carácter de crimen de Estado. Es el dispositivo que lo hace posible, el sistema que lo produce, la narrativa que lo justifica y el aparato que lo encubre. En la práctica, llamamos falso positivo al dispositivo que articuló instituciones estatales y actores paraestatales para reclutar jóvenes vulnerables con falsas promesas, trasladarlos, asesinarlos y escenificar combates. Armas sembradas, escenas manipuladas, actas fabricadas, fotografías y boletines que convertían el crimen en éxito operativo. El asesinato se volvió procedimiento administrativo, la legalidad, ficción escrita con sangre. El falso positivo es, por tanto, una forma de gobernar, un modo de administrar el poder y sostener el orden mediante el control de la vida y de la muerte. Bisagra entre lo legal y lo ilegal, entre Estado y crimen, entre verdad y mentira. Mecanismo de control social, estrategia de distracción y pedagogía de obediencia. Si los falsos positivos no son excesos ni accidentes, debemos preguntar, ¿qué tipo de sociedad los hace posibles y justificables? Surgen en estados constitucionales falseables, regímenes que preservan esa forma de democracia, constitución, elecciones, cortes, prensa, pero vacían su contenido. En ellos, la legalidad no limita al poder, lo disimula. La ley se convierte en máscara de la violencia. Rasgos de estos estados: maleabilidad normativa, captura institucional, impunidad selectiva, legalidad como simulacro, control simbólico de medios, militarización de lo civil y perpetuación del dominio mediante redes clientelistas y tecnocraciales leales. En Colombia, la doctrina del enemigo interno disolvió la ciudadanía. Cualquiera podía ser objetivo. La guerra se metrificó. La justicia penal militar garantizó impunidad. El Congreso y los medios blindaron y normalizaron la militarización. El Estado constitucional falseable penetra la vida cotidiana. Reproduce la lógica amigo-enemigo. Legitima la violencia por la patria y convierte la ejecución en procedimiento. Los falsos positivos emergen donde convergen: constitucionalismo vaciado, cooptación institucional, militarización de la vida civil, economía de incentivos letales, aparato comunicacional que criminaliza el disenso, deshumanización de poblaciones vulnerables e impunidad selectiva. Cuando estos elementos se alinean, la ejecución deja de ser excepción y se vuelve rutina. La mentira, lengua oficial. La democracia coartada. Llegamos a la racionalidad que lo hace posible: el brutalismo tropical. No se trata solo de la violencia física, sino de un modo de gobierno, una estética de poder y una forma de dominación que convierte la vida en amenaza, el derecho en ficción y la justicia en maquinaria de exterminio. El falso positivo es la manifestación más acabada de esa lógica, montaje institucional y narrativo que hace del asesinato una política pública, del cuerpo del otro un escenario y de la muerte una estadística. El brutalismo tropical designa la arquitectura de un poder que necesita matar para gobernar, produce cadáveres para sostener su legitimidad y miente para conservar apariencia de orden. Inspirado en Bembe, lo entiendo como forma de poder que actúa mediante deshumanización, explotación del cuerpo y territorios y rutinización del estado de excepción. El brutalismo
no es un exceso del Estado, es su técnica. No es el fracaso del derecho, es su instrumentalización. En el sur global adopta rostros de democracias de papel que administran la muerte con burocracia, convierten la violencia en rutina y el crimen en trámite administrativo. El falso positivo encarna esta lógica: matar civiles para mostrar eficacia, fabricar enemigos para justificar la guerra, convertir la atrocidad en mérito. Cada cuerpo ejecutado fue un mensaje, cada informe de baja en combate, propaganda. Cada medalla y ascenso, una recompensa a la muerte. El tratamiento jurídico del falso positivo ha estado marcado por silencios institucionales, límites estructurales y profundas tensiones jurisdiccionales. En una primera etapa, la justicia penal militar absorbió numerosos casos bajo la noción de acto del servicio. Fragmentó las cadenas de responsabilidad y redujo un fenómeno sistemático a conexiones individuales. Este desplazamiento tuvo un efecto claro: proteger la estructura de mando y aislar la responsabilidad en los niveles más bajos. Por su parte, la justicia ordinaria avanzó principalmente contra ejecutores directos y mandos medios. Aunque se produjeron condenas relevantes, el alcance fue limitado. Muchas carreras se consolidaron y ascendieron gracias al conteo de cadáveres. Muy pocas se vieron afectadas por las órdenes impartidas. La asimetría entre quienes ejecutaron y quienes diseñaron incentivaron o toleraron la práctica permanente como una constante. Este escenario no es casual. El Poder Judicial colombiano, organizado en jurisdicciones estancas, ha contribuido a reproducir el dispositivo de fragmentación. La justicia penal militar ha operado históricamente como un mecanismo de encubrimiento, mientras que la justicia transicional, pese a avances significativos en verdad y reconocimiento, tiende a mantener la separación entre responsabilidades individuales y estructuras institucionalizadas. El resultado ha sido una intervención judicial tardía y limitada, con procesos lentos y parciales, a pesar de la existencia temprana de denuncias nacionales e internacionales. Esta forma de administración de justicia no solo ha dificultado el acceso a la verdad plena, sino que ha reforzado la impunidad estructural que permitió la reproducción del falso positivo durante años. Cuando hablo de fragmentación, no aludo a una simple división en partes, sino a un mecanismo político mediante el cual se trocean los hechos, se dispersan las responsabilidades y se desarticula la verdad. La fragmentación es una estrategia del poder para ocultar el carácter estructural del crimen. Transforma un crimen colectivo en suma de responsabilidades individuales. En el mapa de calor de la fragmentación por jurisdicción, 3 jurisdicciones investigan los falsos positivos: justicia ordinaria, justicia penal militar y la JEP. La justicia penal militar muestra el nivel más bajo de fragmentación. Retuvo expedientes como acto del servicio y convalidó reportes sin indagar delitos conexos. La justicia ordinaria avanzó algo más, pero concentrada en ejecutores y mandos medios. La JEP ha reducido parcialmente la fragmentación al reconocer patrones macrocriminales e imputar máximos responsables, aunque con límites propios de su diseño. La fragmentación es una tecnología de impunidad. Mantiene intactas las estructuras que produjeron la violencia mientras ofrece apariencia de justicia.
el derecho no solo sanciona la ilegalidad, también la administra, decidiendo qué violencias son visibles y cuáles se diluyen mediante su procesamiento fragmentado. En el caso de los falsos positivos, la fragmentación se expresa en tres planos: judicial. La persecución penal se concentra en ejecutores, mientras las decisiones estratégicas y políticas quedan en penumbra. Práctica. El análisis se reduce a ejecuciones, desconectándolas de delitos conexos, desaparición, manipulación de cuerpo, persecución a familiares, torturas. Y estructural. Se desvincula el fenómeno de la militarización del Estado, la cooptación institucional y la economía de guerra. Estas dimensiones conforman un sistema de dispersión de la verdad, una nueva forma de desaparición, la desaparición del sentido. Negar ya no es decir no ocurrió, sino dividir el acontecimiento hasta volverlo irreconocible. Nunca hubo tanta producción jurídica sobre un mismo crimen ni una impunidad tan persistente. La justicia sigue operando sobre fragmentos, partes del cuerpo institucional, sin avanzar la estructura que los une. Uno de los planteamientos centrales de esta investigación es que la fragmentación realizada por la JEP, especialmente mediante el macrocaso 03, ha contribuido, aunque sin intención, a limitar el alcance analítico y político de la categoría del falso positivo. Al circunscribirlo a las ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública, la JEP reduce un fenómeno estructural a hechos operativos. El falso positivo no es solo la acción de un soldado o comandante, es la expresión de una lógica de guerra institucionalizada donde confluyen incentivos perversos, estructuras de impunidad, presiones por resultados y narrativas de legitimación. Una lectura integral exige articular el macrocaso 03 con otras líneas de la JEP: crímenes cometidos con paramilitares o terceros civiles, crímenes contra pueblos étnicos, violaciones en territorios específicos: Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, Urabá, norte del Cauca, sur del Valle. Solo una mirada intercaso permite entender el falso positivo como dispositivo político-militar de control social y territorial. La fragmentación del macrocaso 03 es una limitación epistemológica porque separa lo que está entrelazado, y política porque reduce la responsabilidad del Estado a hechos aislados. Una justicia transicional que busque verdad debe trascender la fragmentación y reconstruir el entramado institucional y territorial que sustentó estas prácticas. Solo una verdad asumida como estructural y compleja puede convertir la memoria en garantía de no repetición y permitir que la justicia transicional cumpla su promesa: transformar el Estado para que el crimen no vuelva a ser política pública. No debemos mirar hacia atrás. El falso positivo no ha desaparecido, se ha transformado. Hoy sus lógicas resurgen con otros nombres y en otras geografías. La guerra contra las drogas en Filipinas, los llamados falsos encuentros en Cachemira, la guerra en Vietnam o la militarización de la seguridad ciudadana en amplias zonas de América Latina, donde se criminaliza la protesta y la pobreza, lo que demuestra que no se trata de hechos aislados ni excepcionales. En estos contextos se replican engranajes similares: estados de excepción normalizados, legalidades elásticas, fuerzas armadas o policiales que profundamente politizadas y sujetos desechables convertidos en materia prima de la estadística. El falso positivo aparece así como una técnica global de gobierno,
una forma de producir orden mediante la muerte, donde el crimen se integra al funcionamiento regular del Estado bajo el lenguaje de la seguridad. Definir el falso positivo no es solo un ejercicio académico, sino un acto político y de desobediencia epistémica orientada a la no repetición. En esta tesis, el falso positivo se comprende como un crimen de estado estructural, una arquitectura de poder y tecnologías de dominación que articula violencia, discurso y mentiras para sostener la autoridad del Estado sobre cuerpos vulnerables. Es la expresión más sofisticada de brutalismo tropical, un poder que mata, miente y gobierna con apariencia de legalidad democrática. Nombrarlo así no solo permite comprenderlo, obliga a impedir su reproducción. Estamos ante una matriz de violencia legalizada, propia de un Estado constitucional falseable, donde la ley no detiene el crimen, sino que puede organizarlo, donde la violencia no aparece como anomalía, sino como función del sistema. Por ello, el desafío no es únicamente jurídico ni histórico, sino ético y civilizatorio. Mientras el Estado mida su eficacia en cuerpos, mientras el lenguaje oficial transforme el asesinato en resultado operacional y mientras la sociedad acepte que matar puede presentarse como un acto patriótico, los falsos positivos seguirán siendo posibles. Frente a ello, esta investigación propone un cambio epistemológico y ético. Pensar el crimen desde su totalidad, reconstruir las conexiones entre ejecución y doctrina, entre muerte y política, entre impunidad y estructura estatal. Resistir la fragmentación no es solo un gesto metodológico, sino una forma de oponerse a la pedagogía del olvido y restituir la unidad del dolor y de la responsabilidad. De aquí se desprenden tres exigencias fundamentales. Primero, nombrar sin eufemismo estos hechos como crímenes de Estado. Segundo, desmontar la simulación legal que los encubre. Y tercero, repolitizar la justicia para que investigue causas y estructuras y no solo casos aislados. No está escuchando. Ahora sí. Y tercero, repolitizar la justicia para que investigue causas y estructuras y no solo casos aislados, al tiempo que la sociedad civil desaprenda la cultura del enemigo. Este brutalismo no es exclusivo de Colombia. Lo vemos en Palestina, en la guerra contra las drogas, en los drones y listas de muertes, en dictaduras y en democracias securitarias. En todos estos escenarios, la ley puede convertirse en máscara del crimen. Se mata cumpliendo protocolos y se asesina bajo amparo legal. El brutalismo tropical demuestra que el crimen no necesita dictaduras. Basta un sistema que administre la violencia desde dentro del orden jurídico. El horror puede estar documentado, firmado y archivado. La barbarie puede ser protocolaria y la impunidad legal. Frente a ello, el pensamiento crítico debe desenmascarar la arquitectura del crimen. El brutalismo no se combate solo con leyes, sino con memoria, verdad y una ética radical de la vida. Mientras la vida siga tratándose como materia desechable y la justicia llame error a lo que fue decisión, el brutalismo seguirá gobernando cuerpos y conciencias. El reto es desmontar esa arquitectura, romper el cemento del miedo y restituir la dignidad de los cuerpos y la verdad de los muertos. Solo entonces podremos comenzar a salir del brutalismo tropical y construir una política de vida. Oyentes, hemos recorrido un largo camino. Un camino que nos permitió demostrar que los falsos positivos
no fueron una anomalía del Estado constitucional, sino la manifestación más cruda de su capacidad para falsearse a sí mismo. Un Estado que aprendió a gobernar matando, a justificar la muerte desde la ley y a convertir la impunidad en una rutina administrativa. Sin embargo, también hemos demostrado que la memoria puede quebrar ese círculo perverso, que pensar críticamente es resistir al olvido y que narrar la verdad sigue siendo incluso hoy un acto de justicia. Por eso cierro con una certeza que me acompaña desde el inicio. La verdad no se mide en cifras, sino en vidas. Y la justicia comienza cuando el Estado deja de contar muertos y empieza por fin a reconocer personas. Por eso, esta tesis no solo busca demostrar, sino también provocar reflexión, provocar inconformidad, provocar vergüenza si es necesario, pero sobre todo responsabilidad colectiva. Porque mientras las estructuras de impunidad permanezcan intactas, los falsos positivos no serán un episodio cerrado del pasado, sino un modelo que se repite, camuflado bajo nuevas narrativas, nuevos enemigos y nuevas justificaciones. No puedo concluir esta defensa sin detenerme en aquello que da sentido humano y político a esta investigación. Gracias por brindarme en el espacio y también el valor de nombrar en voz alta lo que durante años se quiso mantener en silencio. Esta tesis no nació en la distancia aséptica de las bibliotecas, sino en la impotencia de ver morir a compañeros y civiles. De denunciar una y otra vez las acciones de agentes del mismo Estado que debía protegernos y no encontrar respuestas. La impotencia de ver cómo cada queja se perdía en un laberinto de excusas, silencios y firmas que legitimaban la muerte. De esa impotencia surgió una pregunta que me persiguió, me expulsó y paradójicamente me reafirmó como investigador. Porque investigar crímenes de Estado no es una tarea técnica, es descender a la oscuridad, desenmarañar nudos, escuchar el temblor en voz de las víctimas y la frialdad en la voz de los victimarios. Es comprender que detrás de cada número, detrás de cada cuerpo, hay una historia mutilada y una estructura de poder que lo hizo posible. Este trabajo no es solo mío. Lleva la guía intelectual de mi director de tesis, el profesor Héctor Silveira, la orientación de Gutiérrez Anil y la presencia de tantos compañeros que me acompañaron entre el exilio, la academia y la memoria. Pero sobre todo, lleva consigo la experiencia acumulada dentro del propio Estado. Durante 32 años serví en la institución policial, no solo como funcionario, sino también como sociólogo y observador crítico. Desde allí estudié lo que algunos llamamos asesinatos por goteo, agentes del Estado asesinando enemigos inexistentes, policías asesinando policías, soldados asesinando soldados. Conocí el goteo camuflado del disidente, el genocidio de la Unión Patriótica y el sacrificio de miles de jóvenes presentados como bajas en combate, los falsos positivos. Esa experiencia marcó mi vida. Me llevó al exilio, pero también me trajo hasta aquí con una convicción inquebrantable. No existe conocimiento verdadero sin compromiso ético. Hoy les hablo no solo como académico, sino como testigo de lo que el Estado puede hacer cuando la ley se pone al servicio del miedo. He visto desde adentro
cómo el Estado convierte la muerte en estadística y el crimen en política pública. Por eso, 10.000 gracias por recorrer conmigo esta verdad incómoda, una verdad que nos obliga a mirar de frente a aquello que el poder ha querido mantener invisible. Porque al final, la verdad no busca venganza, busca dignidad. Y dignificar a las víctimas desde la memoria, la investigación y la palabra es la forma más profunda de devolver humanidad en medio del horror.